Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, quería usar este espacio, hacer este video para hacer hacer una reflexión en voz alta de todo lo que he podido yo investigar. He podido sacar conclusiones personales de muchas cosas pues que no están escritas, ¿no? Eh, yo me pregunté siempre por qué el juez Rutherford tuvo que cambiar lo que se había enseñado por casi 50 años, exactamente 48 años. El único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, y él mismo lo enseñó y lo creyó y lo reafirmó tajantemente en esta atalaya de 1 de noviembre de 1917, página 6159, reimpresiones en inglés. Le rinde un tributo pues al pastor Russell después de muerto en 1916, para reafirmar que él fue el escogido y que él fue el que dio cumplimiento a la profecía que Jesús había dado, que daría a conocer a un esclavo fiel y discreto que se encargaría de faturar la casa de la fe y dar el alimento a los domésticos de su casa. Y que sin lugar a duda, dijo el juez Rutherford, que esa persona fue el pastor Charles C. Russell. Luego, en 1917, ese mismo año también, escribe paralelamente el libro Misterio Terminado y vuelve a reafirmar ahí que el único esclavo fiel discreto fue el pastor Russell. Y ya les conté que en 1921, al publicar el libro El Arpa de Dios, siguió insistiendo en lo que siempre había insistido él, de que el único esclavo fiel discreto de Mateo 24 al 45 al 40 había sido una sola persona en singular, el pastor Russell, puesto que hasta ese momento y hasta 1927 se entendía que ese esclavo mencionado en Mateo 24 al 45 era una sola persona, puesto que el texto arranca diciendo ¿quién es ese esclavo fiel? ¿Quién realmente es esclavo fiel discreto? Como lo pone la Watchtower en su traducción de Nuevo Mundo, le pone la palabra realmente. ¿Quién es realmente ese esclavo fiel discreto? Aparece en singular, no dice quiénes son realmente esos esclavos fieles discretos. Entonces se creía hasta 1927 que ese esclavo de Mateo 24:45 era una sola persona y no una clase colectiva compuesta. Mi reflexión es la siguiente. La pregunta es, ¿por qué Jesús tendría que hacer una nueva inspección de ese esclavo en cumplimiento del texto de Mateo 24 al 45 al 47 en 1918, cuando Jesús arribó para llevar efecto esa inspección, de acuerdo a la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que declara que Jesús arribó en 1918 para inspeccionar a su esclavo, y que declaró que cuando Jesús arribó encontró a un grupo de personas ungidas con el Espíritu Santo que desde 1879 están dando alimentos correctos y de alta calidad a los domésticos. Pues la Watchtower estaba diciendo en esa atalaya que ese cuerpo de ungidos que están dando el alimento correcto y había arrancado en 1879, y que fue pues el pastor Russell que había sido escogido para las buenas nuevas naciones a partir de 1879 y crear la sociedad Watchtower en 1884, que es la organización de Jehová, para los testigos de Jehová, ¿no? Entonces ya es obvio que el esclavo había sido escogido con el pastor Russell, y es así que esto se enseñó por un espacio de 48 largos años, desde 1879 hasta 1927. El libro Proclamadores dice muy claramente pues que a partir de 1927 recién se entendió que ese esclavo era una clase colectiva, y así también la atalaya del 1 de febrero de 1995 también dice lo mismo, que hasta 1927 Dios dio la aclaración que ese esclavo mencionado de Mateo 24:45 no era una sola persona, sino una clase compuesta o colectiva de cristianos ungidos, y que eso se entendió recién a partir de 1927. Y hemos visto además pues que ya después de eso el libro de Arpa de Dios, en las ediciones posteriores que se hicieron imprimiendo hasta la muerte de juez Rutherford en 1942, y que finalmente nunca más se imprimió ese libro ni se publicó,
A partir de 1928 se eliminó esa declaración que hiciera Rutherford en la primera edición de 1921, que no había duda que el pastor Russell fue ese esclavo fiel y discreto. Entonces, como digo, después de 48 años de haber enseñado una doctrina que implicaba al pastor Russell como ese único esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45, y que eso se enseñó hasta 1927, que era un alimento espiritual que todos los estudiantes de la Biblia en ese momento sabían que el único esclavo fiel y discreto era el pastor Russell, y por eso la sociedad reconoce en el libro, en el anuario de 1975, en la página 88, que todos los seguidores estudiantes de la Biblia pensaban que sabían, no que pensaban, no sabían, de acuerdo a cómo se enseñaba, que el único esclavo discreto fue el pastor Russell. Inclusive lo adoraron como criatura, y así lo reconoce el anuario de 1975, página 88, que Russell fue adorado como criatura. E inclusive el juez Rutherford en 1916, si no me equivoco, un poco antes de rendirle ese tributo que le rindió Rutherford a Russell en 1917, en el mes del 1 de noviembre, en la tarde del 1 de noviembre de 1917, Rutherford había hecho otro tributo anterior, post-mortem, en 1916, cuando había muerto en octubre. El pastor Russell muere en octubre, y el mes siguiente, en noviembre de 1916, o noviembre o diciembre, hace otro tributo al poco tiempo de la muerte del pastor Russell, diciendo que él era el único esclavo fiel y discreto, y que tus enemigos tendrían que venir y adorarte a tus pies. Usó esas palabras el mismo juez Rutherford, que estaba entrando como presidente de la Watchtower, y en la tumba de Russell, junto con todos los estudiantes de la Biblia y los directores estaban presentes, dio un discurso y le dice a Russell en su tumba, y tus enemigos, le dice a Russell, tú eres el medio que Dios ha usado para dar las buenas nuevas de la Biblia y revelar las verdades de la Biblia a las naciones, y tus enemigos que te han atacado, tus detractores, tendrán que venir y adorarte a tus pies. Usó la palabra worship, adoración. El mismo juez Rutherford adoró al momento que instó y declaró eso, le mostró una actitud de adoración al mismo Russell, diciendo que vendrán a adorarte a tus pies. Claro, en ese momento él sabía que entraba como presidente, quería congraciarse con todos pues los estudiantes de la Biblia que se habían quedado siguiendo a Russell y creyendo que él era pues el mensajero de la Odisea, que era el escogido por Dios, y aquellos que empecinados seguían creyendo que él era, después de muerto, el único esclavo fiel y discreto. Entonces, Rutherford, para que quiere congraciarse con los demás que adoraban a Russell, y no lo podían ver mucho a Rutherford porque sabía que era un patán, un hombre mala gente, le pasó la mano pues a Russell para congraciarse con el público y no se opusieran a su presidencia, pues. Y le dice, pues verán, tendrán que venir a adorarte a tus pies, mostrando una actitud también él de sumisión, de adoración, de admiración a Russell, para quedar bien con los demás estudiantes de la Biblia que lo adoraban a Russell. Entonces, en un principio, eso son, de acuerdo a lo que yo he estudiado y lo que he visto, ¿no? Eso no está escrito en un sitio, pero como yo, todo lo que he visto de la historia, veo pues que en los inicios de la muerte apenas muerto Russell, Rutherford todavía no sacaba las garras, quiero decirles eso. Es cuando entra un presidente, ¿no? O cuando entró Hitler al poder también, no fue tan duro conforme pasaron los años. Al principio se mostraba mansito, todavía medio así, no se pensaba todo lo que iba a hacer, ¿no? Pero poco a poco comenzó a sacar las garras, como hacen también muchos presidentes que recién entran al poder, ¿no? Y son comunistas de izquierda, ultranza, y nunca pues al principio sacan las garras poco a poco, ¿no? Comienzan a expropiar con el tiempo las empresas, a hacer cosas que no lo hacen el primer día. Entonces, el Rutherford fue lo mismo, mostró una actitud de adoración, de sumisión, de admiración al pastor Russell, pero a la vez lo odiaba,
Esa es mi conclusión. A la vez lo odiaba. Y a la vez también lo envidiaba, porque Russell tuvo la habilidad de lograr que sus seguidores lo adoraran y lo quisieran, a pesar que no fue muy santo tampoco que digamos, porque no trataba bien a su esposa María Russell. No era buen esposo y era un hombre que también tenía cosas raras que se le descubrió con una de las empleadas de la casa que estaba enferma en su cuarto y se metió por ahí una noche y se encerró con ella, ¿no? Con la empleada doméstica. Bueno, todas son griquitas bonitas, pues, ¿no? Jovencita y se metió al cuarto, pues, porque estaba enfermita, dice, ¿no? Y después también tenía una hija adoptiva que se llamaba Rosa Ball, Rosita Ball, y que también, pues, le hacía muchos cariñitos y la sentaba en sus piernas, ¿no? Cosas raras que hacía, ¿no? Entonces Russell no era tan santito que digamos, pero se ganó pues la simpatía, pues el viejito barbudo y parecía pues buena gente el viejito, y se ganó el cariño de sus seguidores, pues porque como mostraba una careta pues de ser con su barba y su pelo blanco, parecía un profeta, pues, ¿no? Parecía un profeta el viejito. Y no era tan viejito porque tenía 2 años más que yo, nada más Russell, increíble. Russell tenía 62 años y tenía todo el pelo blanco de barba así, tenía mi edad. Así que parecía un viejito, pues estaba poco acabadito, ¿no? Entonces, Rutherford tenía envidia, le tenía un odio con envidia. En el fondo del corazón, yo he analizado todo esto, que después lo que hizo Rutherford, después con las doctrinas de Russell, mostraba pues que lo odiaba. Claro, que no sacó las garras al comienzo, esperó que pasaran unos años para poder acomodarse bien en la presidencia y hacer los cambios que él quería hacer. Pero al principio, cuando murió Russell, comenzó a dar discursos diciendo que él era portador discreto y que tus enemigos vendrán a adorarte a tus pies, y se mostró pues un pro y un gran amante del pastor Russell para hacer coro y tono con el resto de los estudiantes de la Biblia que querían mucho a Russell. Y entonces, como él estaba sentándose recién en el poder como presidente, no quería ser antagónico y mostrar una actitud de rechazo al fundador de la Watchtower, al iluminado, al escogido Russell, y que cayera mal entre los de la Biblia, que tanto querían a Russell. Entonces al principio se mostró muy a favor, muy amoroso con su amado pastor, pero con el tiempo comenzó ya a hacer cosas raras, ¿no? En principio aprovechó de la muerte del pastor Russell para sacar un libro que se llamó El Misterio Terminado, que lo llamó como una obra póstuma de escritos inéditos que había dejado en su escritorio el pastor Russell sin publicar, y que quería llamarlo el 7º volumen de sus estudios de la escritura, y que eso pues fue un cuentazo, ¿no? Porque sirvió como excusa para que Russell, en complicidad con 2 directores lacayos, Clayton Woolworth y George Fisher, elaboraran ese libro para hacer la interpretación del libro de Revelación y de Ezequiel, y se hicieran unas interpretaciones tan ridículas que lo único que logró fue dejar mal a la Watchtower en sí, la Watchtower, con esos alimentos chatarra basura que se imprimió en ese libro que se salió recién al mercado en 1917, un año después de la muerte de Russell, y que se puso en la mesa de los betelitas ahí para que pudieran leerlo. Y ese libro contenía un montón de absurdos, de interpretaciones absurdas de los libros de Revelación y Apocalipsis, que eran realmente a matarse de risa, ¿no? Eran interpretaciones ridículas, ¿no? Todo lo que era 7 trompetas, los 7 sellos, eran los 7 tomos de lectura de escrituras, por ejemplo. Todo lo que era 7 eran los 7 tomos de lectura de escrituras. Y otras cosas ridículas que realmente pues, eran de locos, ¿no? Un libro de locos. Entonces, ¿cuál fue el fin de publicar ese libro? Fue desprestigiar al pastor Russell, dejarlo como un loco y borrar la imagen que tenían los estudiantes de la Biblia de él como un hombre iluminado, y dejarlo como un loco ridículo. Entonces, esa fue la intención de socavar que tuvo Rutherford al publicar un 7º volumen de los estudios de escrituras, adjudicándose como obra póstuma el pastor Russell, cuando lo había escrito él malintencionadamente con 2 lacayos sobones, que fueron Clayton Woodworth y George Fisher, 2 directores que fueron a prisión con él en 1918, pero que se prestaron a publicar un libro chatarra. Entonces, cuando esos libros fueron puestos en la mesa de Betel, y los betelitas, muy fieles al finado Russell,
comienzan a leer ese libro y ven que es un libro que se está adjudicando como obra póstuma al amado Pastor Russell, que contenía alimentos chatarra, basura, los directores que estaban ahí, que no eran, que eran muy fieles a Russell, se opusieron a que se publicara ese libro porque iba a dejar mal a su amado pastor, a quien ellos seguían adorando como criatura, entiéndanlo. Entonces, lo que quería Russell o Rutherford con ese libro era desacreditarlo a Russell con un libro chatarra de alimentos basura, para que los estudiantes de la Biblia se desilusionaran del pastor Russell y dejaran de adorarlo, pues, ¿no? Y se dieran cuenta que era un loquito porque había publicado alimentos chatarras en ese libro, El Misterio Terminado, que trataba sobre la interpretación del libro de Revelación y Apocalipsis, de Revelación o Apocalipsis y de Ezequiel. Entonces, como tenía tanto elemento ridículo, lo que buscaba Russell era desprestigiar pues a Russell, exponerlo como un loquito que estaba ya tronado, para que dejaran de adorarlo como criatura y no lo admiraran tanto. Pero seguían pues los directores fieles a Russell, que se dieron cuenta de la maniobra sucia pues de este maquiavélico de Rutherford, que ya comenzó a ir contra su amado pastor, que lo metió a la Watchtower y lo cobijó como un hijo. Claro, que fue su abogado en los juicios que tuvo con la María Russell, ¿no? Era el abogado de Russell para defenderlo en los problemas que tenía del juicio con su esposa, pero comenzó a irse en contra y comenzó pues a hacer como todos los, como fue una manera, como la maniobra que hacen los políticos, ¿no? Toda esa ruchada de piso, ¿no? De cosas a ruchar el piso a Russell, pero los directores fieles no aceptaron ese libro. Porque si le decían, tú sacas ese libro al mercado, a la gente del mundo va a dejar mal al pastor Russell y a la vez a la sociedad Watchtower. Entonces, esos directores que se opusieron, que se ve en el video de 2010, Fe en Acción, que la Watchtower lo pone como el esclavo malo, era el esclavo bueno, que no quería desprestigiar a la Watchtower con ese libro chatarra, basura, que finalmente acabó en el tacho de basura en 1929, tal como lo habían predicho pues los directores que no estaban de acuerdo que se publicara ese libro. Y se demostró que ellos tenían la razón, puesto que ese libro fue tirado a la basura justamente 10 años, 12 años después de esa discusión que tuvieron los directores con Rutherford, reclamándole por qué no les había consultado a ellos sobre ese libro que desconocían totalmente y que ya estaba empastado todo para repartirlo. Entonces, después que el de Israel se dijeron, ¿por qué no nos han consultado a nosotros los directores para ver si estamos de acuerdo con esos elementos espirituales? Supongo que nosotros somos también el esclavo, ¿no? Claro, no existía pues más que un dictador ahí, que era el tirano, que era Rutherford, que manejaba a todos los directores y hacía lo que da la gana. Y se impuso y votó a todos aquellos, los expulsó de la Watchtower, los largó porque se opusieron a Rutherford y todo su maquiavélico plan para desprestigiar a Russell, a quienes ellos querían y amaban, ¿no? Y descubrieron ese plan macabro que había hecho Rutherford. Entonces, se opusieron pues que se publicara ese libro porque contenía alimentos chatarra. Como digo, el libro demostró ser chatarra porque 2 años después nunca más se publicó ese libro terminado, se botó a la basura junto con toda la colección de Russell. Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Que el esclavo malo fue Rutherford con todos sus lectores que se quedaron en el poder y se deshicieron del esclavo bueno, de aquellos que no querían que se publicara ese libro porque iba a dejar muy mal a la Watchtower. Y eso es lo que ha pasado con los años, que el libro talón de Aquiles de la Watchtower, el libro vergonzoso, el libro infame, el libro más controversial y vergonzoso, y que deja mal a esta organización de los hijos de Jehová, porque ese libro contenía alimentos ridículos, como que Leviatán de Job 41, verso 1, que es un cocodrilo. Se decía que era una locomotora a vapor, pues como si Job supiera que hubiera conocido una locomotora a vapor, ¿no? Y se decía eso, que era una locomotora a vapor con vagones. Y que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, ¿no? Todas unas ridiculeces, ¿no? Entonces, los directores se opusieron pues a eso y reclamaron a Rutherford y le llamaron la atención. ¿Con qué derecho usted pone ese libro sin consultarnos en la mesa de los betelitas con alimento basura? Entonces Rutherford que no que otra cosa que votarlos, los votó el esclavo bueno, los votó, aquellos que defendían lo correcto, que eso iba a dejar mal a la Watchtower. Y eso ha ocurrido, que los votó, claro, votó el esclavo bueno, pero la Watchtower como se quedó en el poder y se quedó con las imprentas, comenzó a imprimir que el esclavo malo eran los demás y él era el esclavo bueno.
que se había manifestado el esclavo malo con aquellos directores que Rutherford había votado. Claro, es muy fácil ponerlo cuando te quedas tú en la Watchtower con las impretas y publicas eso, pero muchos testigos de Jehová no saben que el esclavo malo se quedó en la Watchtower con Rutherford y votaron al esclavo bueno que quiso defender la Watchtower de Russell, que no se publicara ese libro de historia terminado porque iba a ser el libro vergüenza para el resto, para el futuro, para las futuras generaciones. De Jehová iba a ser un libro de vergüenza, un libro infame, un libro escandaloso, un libro tabú, un libro lleno de mentiras, de ridiculeces, que mostraba que esta nación no está inspirada por Dios con sus alimentos chatarra. Y pues por eso que ese libro Misterio Divino ahora se sufre las consecuencias, porque la gente, los detractores de la Watchtower siempre sacan ese libro para mostrar que esta organización no está dirigida por Dios y que tenía alimentos ridículos, pues, que tuvieron que ser descartados en 1929 después. Entonces, amigos, muchas cosas los días ignoran, ¿no? Que Rutherford comenzó a sacar su cara de monstruo con los años, lo que había realmente en su corazón y sus planes maquiavélicos. ¿Y cuál fue el plan maquiavélico de Rutherford? Rutherford, primero quiero decirles una cosa, ¿no? Cuando muere Russell en 1916, y él había sido el esclavo fiel discreto, escogido por Jesús en cumplimiento único de esa profecía de Mateo 24, 45, 47. Entonces, al morir Russell, murió el esclavo. Ya no podría haber otro esclavo después, en cumplimiento de Mateo 24, 45, ya que fue justamente Russell el que Jesús dio cumplimiento de esa profecía. Una sola vez en ese cumplimiento. Jesús derribó y lo escogió a él. Entonces ya no había más esclavos. Entonces la Watchtower, desde 1916 hasta 1927, sostenía siempre con Rutherford que el único esclavo había sido el pastor Russell, y que él seguía dirigiendo la obra de la cosecha a través de los cielos a un muerto, seguía dirigiendo la obra desde los cielos para darle vida al esclavo, ¿no? A pesar que había muerto corporalmente, físicamente había muerto, Russell seguía vivo y dirigía la obra de la Watchtower desde los cielos. Pues la gente comenzó a preguntarse, bueno, ¿cómo lo hace? No lo sé, ¿cómo es? Entonces, la gente pensaba cómo se comunica la Watchtower con una bola de cristal, hace espiritismo con los muertos, se comunica con los muertos, que la Watchtower hace espiritismo y se comunica con los espíritus de los muertos. ¿O acaso se presentan ángeles, seres angelicales para dar el alimento enviado por el pastor Russell? Como no es Jesucristo que da el alimento espiritual, o es Russell. Entonces la gente comenzó ya a cuestionar esa explicación ridícula, ¿no? De que cómo puede estar el esclavo dirigiendo desde los cielos la obra, es decir, el pastor Russell que da el esclavo, si estaba muerto, ¿cómo podría hacerlo, no? ¿Cómo es? Era imposible, pues. Entonces Rutherford tenía otro plan. Dijo, carambas, si había muerto el pastor Russell, que era el único esclavo secreto, era lógico que todo lo que Russell dejó como alimento espiritual, todos sus libros de la colección de estudios de escrituras, más otros folletos más que escribió, etcétera, etcétera, tendrían que seguirse publicando para las generaciones siguientes como alimento espiritual, pues, puesto que él fue el que dio el alimento que sirvió para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. Y hoy en día debería seguir estudiándose los libros de los estudios de escritura de Russell y todo lo que él publicó como único esclavo fiel discreto que dio el alimento verdadero a las naciones para sacar a la gente de la luz y de la oscuridad. Y debería servir ahora también para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. Y deberían seguir publicándose los 7 tomos de estudios de escrituras, perdón, los 6 tomos de estudios de escrituras, porque fueron 6 de Russell nomás, y todos sus libros y otros libros y folletos que escribió durante su vida deberían publicarse ahora para que sirvieran de doctrina de la Watchtower y punto. Entonces Rutherford decía, no, acá tenemos que hacer algo, pues, puesto que tenía intenciones de eliminar ciertas enseñanzas, pues, de Russell, que él mismo había enseñado y creído, y ahora él quería dar nuevos aires a la Watchtower y crear nuevas doctrinas y descartar otras. Pero ¿cómo podría hacer eso él si él era más que un simple doméstico y el único esclavo fiel discreto había muerto? ¿Cómo un doméstico podría anular algo que había dado un esclavo fiel discreto encargado de alimento espiritual que había muerto? Entonces tendría que él darse un ascenso él mismo
y convertirse ahora en el esclavo él y sus directores como una clase compuesta. Entonces se le prende el foquito y dice, bueno, la única forma para que yo pueda dar nuevos alimentos espirituales y quedarme yo como el esclavo ahora que se va a comunicar con Jesucristo, soy yo y mis directores, se le ocurre la brillante idea en 1927 de decir, bueno, ya no es más el pastor el jefe discreto, sino ahora vamos a reinventarnos nuevamente y vamos a dar origen a una nueva Watchtower, sin cambiarle el nombre de Watchtower Bible Society. La Watchtower se vuelve a reinventar. Y ya no fue el pastor Russell que Jesús inspeccionó en Mateo 24, inspeccionó de acuerdo a Mateo 24, 45 y 47 y lo escogió a él, sino ahora vamos a hacer que Jesús haga otra inspección y lo vamos a poner que eso fue en 1918 cuando Jesús arribó y nos inspeccionó a nosotros y nos encontró que estamos dando el alimento correcto. Entonces la Watchtower se reinventa. Claro, entonces fue un pensamiento maquiavélico de Rutherford de reinventarse él y él convertirse ahora él en el esclavo fiel y discreto y diciendo que era una clase colectiva, pero sus planes no era que fuera, no, los planes de él no fue que fuera una clase colectiva, eso era para calmar al resto, sino que él pensaba él convertirse ahora él solo en el esclavo fiel y discreto nuevo, y entonces se reinventa nuevamente, inventa esta historia en 1932, no en 1927, en 1932 inventa esta historia que Jesús hizo una inspección en 1918 y arribó y escogió una clase colectiva. Después que se había convertido en 1927, según Rutherford, que la clase era una clase compuesta, inventa esta historia en 1932 de la inspección de Jesús que arribó en 1918. Y lo escogió a él y a un grupo del resto ungido que estaba vivo en ese momento, para que se encargara del alimento espiritual. Claro, eso era para contentar al resto de los directores, ¿no? Que hacerles creer que todos ellos en conjunto iban a dar el alimento espiritual, cuando en el fondo de su corazón Rutherford quería convertirse él solo en el esclavo fiel discreto y lo logró. Primero se volvió un tirano y cualquiera que se opusiera a él lo botaba de la Watchtower, lo sacaba de su puesto, lo sacaba. Entonces todo el mundo le tenía terror porque era un tirano, era un Hitler dentro de la Watchtower. Entonces él asume el poder, el dominio con un carácter que tenían, ¿no? Y aparte que era un hombre instruido, pues, mientras todo lo demás era gente que no tiene instrucción. Con la justa tendría primaria y secundaria, y como era un abogado con cierta preparación, un hombre con cierta cultura legal, le tenían terror, pues, porque realmente era inteligente, era muy astuto, se los comía todititos los que están abajo, y llegó él a convertirse en un dictador. Y entonces, él se convirtió en el único esclavo fiel y discreto después. Creó esta historia se reinventó nuevamente la Watchtower con una nueva inspección, un nuevo cumplimiento de Mateo 24, 45 al 47 a partir de 1918. Por eso dice que en 1918 coge a su esclavo compuesto, que eran ellos, ¿no? Los directores de Rutherford y sus directores, para anunciar recién las buenas nuevas elecciones a partir de ¿cuándo? De 1919. ¿Ven? La Watchtower se reinventa nuevamente, ya no fue Russell que comenzó a anunciar las buenas nuevas elecciones a partir de 1879 y que fue el cumplimiento de Mateo 24, 45 con él, sino ahora se reinventa, lo ponen a Jesús que hace otra inspección. Esto es un cuento, pues es una reinvención, y lo colocan a Jesús, lo sacan de 1879 escogiendo a Russell y lo trasladan a 1918 para que, no, ahora vas a ser tú, le dicen a Jesús, ahora te paro acá, tú vienes acá y me coges a mí y mi clase colectiva. Y inventan esta historia que Jesús llegó, hizo una inspección y nominó el 19, esto es una mentira, para el único fin de ascender de doméstico el señor Rutherford, de doméstico pasar a ser el suministrador, el regidor, el amo de la casa. Él, ya no doméstico, ahora soy yo el que da el alimento espiritual con mi clase colectiva. Pero él sabía que eso nunca iba a ser, sabía que jamás iba a ser la clase colectiva que da el alimento espiritual. Eso era una excusa porque no podía decir, pues, ante todos, bueno, ahora ya no es Russell el esclavo secreto, sino voy a ser yo solo. Ahora voy a ser yo y voy a hacer que Jesús me inspeccione a mí y me coja a mí. No podía hacer eso, pues. Se volvió democrático. Y le dice, no, ahora el entendimiento de Mateo 24, 45 no va a ser que fue una sola persona, sino que va a ser un grupo compuesto, vamos a ser todos nosotros los directores, y todos los demás todos contentos, sí, ahora somos nosotros los directores, todos ascendidos de la clase, ya salimos de domésticos, ahora pasamos a ser pues el esclavo fiel discreto, puesto que cuando estaban con Russell eran domésticos, pues, el único esclavo fiel discreto era Russell. Entonces,
inventa esa supuesta inspección 118 para ascenderse él solo de doméstico a esclavo fiel y discreto, y también lo comparte con sus directores para que pasen de domésticos a ser el esclavo, pues. Entonces se asciende él, crea la Guastable se reinventa nuevamente en 1918, ya lo de Russell queda atrás, él no fue escogido, él no fue el esclavo fiel y discreto, y comienzan a decir, no, eso fue el esclavo fiel y discreto, somos nosotros, que Jesús vino, inspeccionó y recién nos escogió a nosotros como el esclavo fiel y discreto. Entonces, con eso logró Rutherford pasar de doméstico a esclavo fiel y discreto. Se ascendió solito a categoría de alimentador, y antes era con Russell, el alimentado por Russell, que era el esclavo fiel y discreto. Entonces, todos ellos, Rutherford y sus directores, se ascendieron solitos a la categoría de esclavo fiel y discreto para poder dominar a los domésticos. Entonces, ya del poder, Rutherford con sus directores, se regó de los más directores, dijo, ahora yo soy el esclavo fiel y discreto, en verdad, esa era su intención. Yo soy el esclavo fiel y discreto, ahora yo solo. Y nadie podía discutirlo porque lo botaba del cargo, lo sacaba director, lo sacaba, tenía poder. Era un hombre maléfico, un maldito, era un desgraciado, un hombre muy malo. Le tenían terror. Nadie se podría discutir a Rutherford. Era un tirano, un hombre muy malo. Entonces él agarra y dice, ahora yo soy el esclavo fiel y discreto. Y todo el cuento, eso que somos nosotros el esclavo fiel y discreto en la clase compuesta, siguió siendo una mentira. Y siguió siendo siempre una sola persona. Y eso lo vemos cuando revisamos todos los libros del alimento espiritual que se dio en la Watchtower desde 1917 hasta 1942 en que murió Rutherford. Todos los libros que escribió Rutherford, que fueron 27 libros de la colección del arcoíris de Rutherford, más 80 o 90 folletos que escribió a título personal, toda la literatura fue a título personal, y lo vemos, ustedes pueden revisar el libro Gobierno, Vindicación, Creación, Vindicación 1, Vindicación 2, Vindicación 3, Luz 1, Luz 2, el libro Salvación, Preservación, Liberación, y tantos libros que he escrito de los 27 libros, que sirvió de alimento espiritual, el libro Hijos, el libro Creación, y en fin, seguir enumerando, y todos leerán ustedes escrito por, no dice la clase del esclavo compuesto, sino una sola persona. Entonces, yo cuando analizo, después de haber estudiado tanto el pasado de la Watchtower, veo pues que es una organización religiosa de intriga, de serruchada de pisos, y que uno de los más maléficos fue Rutherford, que se reinventa la Watchtower por segunda vez en 1918, creando un nuevo esclavo, para que ya no a partir de 1879 anunciar las buenas nuevas a naciones, como se había dicho antes, sino que ahora iba a ser a partir de 1919 en adelante. ¿Se dan cuenta? Porque antes se decía que en 1979 fue Russell escogido para dar buenas nuevas a las naciones, sacar a la gente de la luz a la oscuridad, a la luz, y dar las buenas nuevas de la vida de la gente. Y eso ocurrió en 1879, cuando se publicó la primera tradición para dar las buenas nuevas a las naciones. Ya no, se recrea Rutherford en el poder, se reinventa el mismo, se asciende de doméstico, pasa a ser el esclavo, junto con sus directores, reinventándose, haciendo que Jesús lo jala los cabellos a Jesús, dice, ya, tú no has impresionado nada, dice Jesús, tú no has impresionado nada en 1879, ni has escogido nada a Russell, eso es mentira. Y lo jala a Jesús, lo mandonea a Jesús, y lo jala de los cabellos a Jesús, y lo ubica en 1918, ahora inspeccioname a mí, y a mi esclavo, y acéptame a mí. Así no te gusta, así los alimentos que yo he estado dando estén malos, tienes que fallar a favor nuestro. Y vemos que Jesús falla, pues dice que falló hasta ahí y lo escoge a ellos, ¿no? Cuando sabemos que todos sus alimentos son una basura, todos estos entes ridículos como el caja de Papa de Roma, y inclusive que claro, fíjate que el pastor Russell y los aprueba, no importa, los aprueba. Entonces, todos jalados de los cabellos fuerzan a Jesús que impresione nuevamente para que dé cumplimiento nuevamente al texto de Mateo 24:45, para que coja a Rutherford con sus directores, y todo fue una mentira. ¿Para qué? Para que se creara un nuevo esclavo fiel y discreto en estas personas, para que pudieran dar el elemento espiritual nuevo, fresquecito, con nuevas luces más brillantes que se apagan y se prenden, ¿no? Ese fue el propósito, para poder vender más libros y más alimentos chatarra, y a la vez descartar, porque como ya tenían categoría de esclavo, dieron la doctrina esta de Proverbios 4:18, que la luz se hace más brillante, y bajo esa excusa, el señor Rutherford, a partir ya de ser el esclavo fiel y discreto con sus lectores,
Eso en el papel, ¿no? Por supuesto que el único que lo friquete era él mismo, pues porque él publicaba todos sus libros, estaba su título personal de él, es decir, todos los libros estaban escritos por Rutherford. Y nadie que yo sepa, si alguno escribió algo del elemento espiritual durante la época de Rutherford para los domésticos, sería contadísimo, ¿no? Contadísimo, sería un librito por ahí, pero en realidad todos los elementos espirituales que se dieron durante la época de Rutherford fueron únicos, exclusivos de autoría de Rutherford, como el único que escrito. Entonces, como digo, todo fue un plan bien orquestado por Rutherford para poder sacar a Russell de único esclavo fiel y discreto y reinventarse la sociedad nuevamente, obligando a Jesús que hiciera otra inspección, que diera cumplimiento nuevamente al texto de Mateo 28:45 de 18, para que los escogiera a él y sus directores para que dieran alimento espiritual como nuevos esclavos, para que pudieran hacer y deshacer dentro de la Watchtower, inclusive anular alimentos del anterior presidente Russell. Entonces, en realidad nunca cambió a una clase colectiva el esclavo, señores. Nunca cambió. Porque cuando nosotros vemos los libros de evento espiritual que se dieron durante toda la época de Rutherford, todos llevan el nombre de una sola persona. No dice esos libros escritos por la ciudad Watchtower, Royal Trust Society, por el esclavo fiel y discreto. No, dice por el juez Rutherford. Igual ocurrió después de la muerte de Rutherford. Cuando muere Rutherford, entra Nor con Franz, y Franz fue el único teólogo iluminado. Todos los libros que se escribieron después de 1542 en adelante, todos los conceptos doctrinarios fueron escritos por el señor Franz. Fue el único esclavo fiel y discreto. Nunca existió una clase colectiva. Todo eso fue una mentira. Por esa razón, cuando falló la fecha de fin del mundo para 1575, con el fin de los 6.000 años de historia humana, ¿a quién le echaron la culpa de esa fallida profecía de 1575? ¿Le echaron la culpa al esclavo fiel y discreto de 1900, de los años 60, 70? ¿Le echaron la culpa de esa falsedad al esclavo fiel y discreto? No. Le echaron la culpa a Fred Franz. Fue el responsable, pues todos sabían que él era el único teólogo iluminado de la Watchtower después de Rutherford, que fue el vicepresidente de la Watchtower y que era el teólogo iluminado. Y todos saben que el presidente de la Watchtower fue el señor Nor. Y Nor le dijo a Franz: tú eres mi presidente y tú te vas a cargar de todas las doctrinas, tú eres el teólogo, yo me encargo de la parte administrativa, porque era un buen administrador. Nor era un buen administrador, sabía administrar bien la sociedad, y con él la sociedad creció muchísimo. Pero le dejó la tarea de elaborar todas las doctrinas de la sociedad a una sola persona, que fue Franz. Todo el mundo sabía en Betel que el único esclavo fiel y discreto fue Franz. Y nadie más, nadie le podía discutir a Fred Franz. El libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, donde se está explicado esto de los 6.000 años de la historia humana que culminaría en 1575 y el comienzo del reino milenario de Jesús, ese libro fue escrito totalmente por Fred Franz, y todo el mundo lo sabe. Y es por eso que todo el mundo le echó culpa a Franz de ser un falso profeta. No le echaron la culpa al esclavo fiel discreto que estaba gobernando o estando elementos espirituales en ese momento, sino que echaron la culpa a Franz. Y eso demuestra que nunca hubo un esclavo colectivo en la Watchtower. Después se cuenta que en 1927 se dio que una clase colectiva. Todo fue una mentira. Esta religión es pura mentira, puesto que las evidencias muestran que todos los libros que se publicaron desde 1917, que murió Russell en 1916, en 1917 entra Rutherford, y todos los libros que se publicó desde 1917 hasta 1942, que fueron 25 años de la presidencia de Rutherford, fueron alimentos escritos por el señor Rutherford únicamente como esclavo fiel y discreto que daba el alimento. Entonces, eso que se entendió que el esclavo fiel y discreto era una clase compuesta, eso era del papel. Eso era el papel, y que lo dijo Rutherford para poner contentos a los demás directores y le apoyaran el cambio, ¿no? Diciendo que ahora vamos a ascender todos a la categoría de esclavo y dejamos de ser domésticos. Vamos a ascendernos todos, y se reinventa la inspección que los coge a él y a sus directores para decir que ahora todos tenemos más categorías, somos el esclavo fiel y discreto ungido que va en el ente espiritual. Entonces, eso lo dijo para mostrar una cierta democracia, pero en la práctica él fue el tirano y dijo: ustedes se van al diablo y ustedes no escriben nada, ustedes no saben nada, ustedes son unas bestias, y yo soy el único que recibe el método espiritual de Jesucristo y que lo voy a escribir en mis libros bajo título personal. Entonces, si es cierto que en 1927 se entendió que la clase del esclavo para dar alimento espiritual a los domésticos era una clase ungida,
¿Por qué todos los libros que se publicaron de ahí en adelante, desde 1919, en que supuestamente se nominó al esclavo, empezaron a publicarse con el nombre de Rutherford? Basta con ver el libro Millones que ahora viven jamás morirán, que justamente se publicó en 1920, y llevan el nombre del juez Rutherford. Y el libro anterior a ese, que se llamó ¿Pueden los vivos hablar con los muertos?, que lo escribió también un poco antes, un folleto más delgado, también iba el nombre de Rutherford. Entonces, todo es una mentira, pues, que hubo una clase de esclavos, siempre fue una sola persona. Entonces, la idea que tuvo Rutherford de reinventarse él, de ser él ahora el escogido, de ser él el cumplimiento, junto con sus lectores, como clase colectiva de ese texto de Mateo 24, 45 al 47, y ya no el pastor Russell, como se había enseñado desde el principio, por 48 largos años, tuvo como fin crear un nuevo esclavo, un nuevo pastor Russell, y ese era el plan de Rutherford, de ser igual que Russell, ser él el esclavo fiel y creído en adelante, el suministrador del método espiritual, y que lo admiraran como admiraran a Russell, y ejercer el poder y la autoridad que tenía Russell, que también era el dueño de la Watchtower y tenía autoridad y era el único que daba la última palabra. También era autoritario, ¿eh? Russell no fue banco. Bueno, él es dueño de la sociedad Watchtower, él la fundó, pero Rutherford quiso hacer lo mismo, ser el dictador, el que tiene la última palabra, ser un Russell. Ahora yo soy el dueño de la Watchtower, por decir un modo. Yo soy el que doy todas las normas, voto a quien me da la gana, y yo soy ahora el que doy el elemento espiritual solito. En la práctica se ha demostrado que es así, puesto que los libros que él escribió, que fueron más de 27 libros del arcoíris de Rutherford, llevan su nombre solo. Entonces, el plan de Rutherford fue él convertirse ahora en el nuevo esclavo fiel y creído y tirar el tacho de basura esa idea de que Russell, que había muerto, fue el único esclavo fiel y creído, tal como lo declaró en el libro El Arpa de Dios, hasta que finalmente le agarró la ambición de ser ahora él solo el esclavo fiel y creído, y que ideó toda esta maquinaria de una nueva inspección para dar un nuevo cumplimiento a Mateo 24, 45, 47, a partir del 18, para recién anunciar las buenas nuevas a la ciudad a partir del 19, cuando él está de presidente. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Pero la Apóstol dice que Jesús escogió el esclavo, entonces 18 lo nominó como su esclavo, y en 19 le dio la mitad de todos sus bienes para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir del 19. Entonces, eso indica pues que la Apóstol se está reinventando nuevamente, puesto que la pregunta es, ¿qué estuvo haciendo Russell en 1879? ¿Acaso no estuvo anunciando las buenas nuevas a las naciones? ¿Por qué tendría que recién empezar a partir del 19 ese esclavo a anunciar las buenas nuevas a las naciones? Entonces, eso indica que la Apóstol se reinventa nuevamente con un nuevo esclavo, con unos nuevos personajes, y este nuevo personaje, este nuevo Russell moderno, como presidente de la Watchtower, se llama ahora Rutherford. Él es el nuevo Russell, el único esclavo fiel y creído que iba a dar los alimentos espirituales. Una vez en el poder, Rutherford, como único esclavo fiel y creído y autoritario, tirano, esto de la Watchtower, comienza poco a poco a demoler y a tirar a la basura todo lo que enseñó el pastor Russell, descartando la piramidología, el sionismo que tanto enseñó por tantos años. A partir del 1928, 1932, a partir de esos años 20, comienza a descartar, después de estar de poder 12, 13, 14, 15 años, comienza a descartar todo lo que él había enseñado con Russell y tirarlo a la basura, descartarlo para demolerlo y dejarlo en el olvido al pastor Russell como fundador de la Watchtower, y dejar sus doctrinas en el olvido, que todo fueron doctrinas falsas. Entonces comenzó a decir en 1928 ya que lo que había enseñado Russell con la pedagogía era de Satanás el diablo, y que fue Satanás el diablo que lo engañó a Russell, haciéndole creer que la pirámide de Egipto corroboraba periodos de tiempos bíblicos, que era la Biblia en piedra, que era el profeta en piedra, y que toda esa charlatanería que había dicho Russell eran ideas que le había dado puesto a Satanás el diablo a él para hacerle creer eso. Y lo publica en la atalaya del 1 de noviembre de 1928, en la página 344, que la piramidología que había enseñado Russell por 35 años de su vida, desde que fundó la Watchtower hasta su muerte, era de Satanás el diablo, de religión falsa. Y así poco a poco comienza a demoler a Russell, poniéndolo como un instrumento de Satanás el diablo, diciendo que el sionismo que él había enseñado, diciendo que el único pueblo de Dios era los judíos y no los testigos de Jehová, era porque Satanás el diablo le había hecho creer eso. Y así poco a poco comienza a demolerlo, y comienza a decir en el libro Misterio Terminado que la fecha de fin del mundo que había puesto Russell para el 1915, cuando le falló el 1914, se lo había puesto Satanás al diablo a él para engañarlo. Y poco a poco, de forma muy sutil, comienza a poner a su amado pastor como un instrumento de Satanás el diablo, y comienza a descartar y a desprestigiarlo muy sutilmente,
aboliendo su doctrina. Y es por eso pues que la Watchtower de ahora no tiene nada que hacer con lo que Russell enseñó. Ninguna de sus doctrinas se cree ahora, puesto que fueron siendo descartadas por Rutherford en el transcurso de los años que estuvo como presidente, que fueron muchos años, que fueron casi 25 años, fue 25 años de presidente, que tuvo tiempo suficiente para poner sus nuevas doctrinas, nuevos criterios personales, lo que él creía, porque eran sus alimentos de él, no del esclavo compuesto, era él solo, por eso publicaba sus libros, anunciando sus nuevos alimentos espirituales, destruyendo todo lo que había enseñado Russell, como el que supuestamente sacó de la oscuridad luz a la gente, ¿no? Y resulta que pues lo que sacó supuestamente de la luz de oscuridad lo llevó al abismo más profundo, puesto que comenzó a decir Russell que tus enseñanzas eran de Satanás el diablo. Entonces no entiendo cómo pudo haber sacado de la oscuridad a la luz, ¿no? El pastor Russell, cuando comienza a decir porque la epidemiología que el señor Russell era de Satanás el diablo, ¿no? O el sionismo, que sirvió para sacar de la oscuridad a la luz, también era Satanás el diablo, ¿no? Entonces son cosas que uno piensa porque es inteligente, no es un burro, no es un imbécil. Entonces, y después, en el año 1929, el juez Russell dijo, bueno, ahora sí tiro a la basura toda la colección de Russell. Los estudios de escritura los tira a la basura. En 1921 dijo, estos libros ya, después fue demoliendo todas sus doctrinas, dijo, ya no sirven estos libros. Justamente lo que yo he dicho que Satanás están en esos libros, hay que botar a la basura. Y los botó en 1929 y nunca más se publicaron. Y todo el stock remanente se quedaron en los sótanos de Betel y fueron deshojados junto con las revistas de Russell en pedazos chiquitos así y con un huequito al medio para poner en los baños de Betel colgados en un alambre ahí en hojas para que sirva de papel higiénico para que lo usen los betelitas ahí y como fueron tantos libros de Rutherford que se tiraron al sótano como libros chatarra, dijeron que para sacar utilidad a ese papel, que en vez de comprar papel higiénico usaran esos libros para usarlo como papel higiénico y otros fines más para escribir notas o cualquier cosa. Y esa es la realidad de la Watchtower. Y eso es lo que muchos ciudadanos reflexionan, que este radio fue un tirano, un maquiavélico, un hombre muy malo, muy odiado. Y tanto es así que en los años 30, el abogado de la Watchtower, que se llama Olin Moyle, estando en Betel, y era abogado y tenía su oficina ahí, lo ve a Rutherford hablando lisuras, contando chistes rojos con los más directores, contando chistes morbosos, y inventando la madre, ajos y cebolla, inventaba la madre a quien le fallaba o decían algo mal, no le decía hermano, pues esto no, le mataba a la madre, los trataba como basura, los testigos de Jehová. Y Olin Moyle, que era abogado y un hombre que quería que esta era la organización de Jehová, porque era un hombre piadoso, un hombre que creía que esta era la organización de Jehová, al ver que el presidente de la Watchtower hablaba tantas palabrotas, tantas lisuras, tantas culebras salían por su boca, parecía Luro cuando hablaba Rutherford, parecía Luro, mentaba la madre, insultos de terror especie. Tenía dos secretarias ahí que iban vestidas de forma muy llamativas en esa época, enseñándome un poco las piernas y el escote, y tenía una masajista personal y que se cerraba con ella para que lo masajeara, y todas esas cosas que daban un mal aspecto en la casa de Jehová, la Watchtower, la de Jehová, y había cosas raras adentro, ¿no? Y tenían que chupar, porque dice que las botellas de whisky estaban ahí en la mesa de los directores, y cuando él chupaba y hacían comidas, y él se embriagaba y chupaba, todos tenían que tomar, porque que no tomaba no se ajustaba a la empresa, pues que había que sacarlo. Era una ofensa al presidente de la Watchtower que no chupara, tenía que chupar, tenía que estar en onda con el juez Rutherford, y todo era chupar, comer a todo dar, chistes colorados, insultar, cuando estaba muerto insultaba, te mentaba la madre. Entonces, este hombre se quedó, dice que con la boca abierta, dijo, esta es la versión de Jehová, y repito el nombre, se llama Olin Moyle. Y Olin Moyle, desilusionado de esto, le manda una carta a Rutherford, llamando la atención como presidente de la Watchtower por su conducta anticristiana, por su vocabulario, por lo que veía, que se contaba chistes colorados, chistes rojos, chistes inapropiados, fuera de lugar, se bebía demasiado en Betel, mucho trago, y que las secretarias, más que secretarias, parecían otras cosas. Entonces, esa cosa lo desanimó y entonces le llama la atención a Rutherford con una carta escrita. ¿Y sabe lo que hizo Rutherford cuando lee la carta?
¿no? Que un abogado que era empleado de la Watchtower prácticamente se atreviera a decir eso al presidente de la Watchtower, a un tirano, a un Hitler. Dice que ordenó inmediatamente que sacaran sus maletas de Betel y la de su esposa, porque Olin Moyle era casado y tenía su cuarto en Betel ahí, en un dormitorio. Los echó a la calle, señores, con su maleta, a él y a la esposa. No tenía de dónde vivir, lo botó como un perro porque se atrevió a mandarle una carta al presidente de la Watchtower por su mala actitud. Y Rutherford, como venganza, hace que todos sus directores, inclusive, ¿no? Que todos sus directores, estaba Nor, estaba Franz y todo, firmaron una carta junto con Van Gamburg, con Fisher, en fin, todos los que estaban directores, pues, Checa, Woodworth, Fisher, qué sé yo, todos estos directores, Macmillan también, firmaron un documento apoyando a Rutherford, que era un hombre bueno y que este hombre era loco, que este Olin Moyle era un hombre calumniador, y así lo apoyaron a, a su jefe Rutherford, porque Rutherford los obligó a firmar un documento acusando a Olin Moyle de ser un difamador. Claro, que como todo chupán con él, pues, entonces se hicieron afectados, pues, es que entonces hay que protegernos nosotros, porque te va a ir a los diarios de periódico, o nos va a denunciar públicamente, mejor vamos a adelantarnos, y lo echan de la Watchtower y publican en una atalaya el despido de Olin Moyle, lo ponen como la peor basura que hay, ¿no? Y bajo una carta que firmada por todos los directores para defender al jefe Rutherford, puesto que todos ellos están involucrados en esa cochinada, pues, dentro de Betel, y obviamente, pues, todos estaban contentos en firmar y ponerlo a Olin Moyle como un hombre indigno de estar en Betel. Le voltearon la torta, pues, ¿no? Lo pusieron como una basura y lo publicaron en la atalaya para que nadie en el mundo le hablara ni lo escuchara, y como era de Jehová, lo expulsaron para que nadie le hablara y lo publicaron. Esa fue la venganza de este maldito, de este desgraciado de Rutherford, que hizo imprimir en la revista Atalaya una carta que firmaban todos los directores hablando de Olin Moyle, que había sido expulsado, que era un hombre de lo peor, para que nadie pudiera escuchar lo que pudiera decir, y se adelantaron para quemarlo, ¿no? Entonces, para que vean el grado de que esta religión de porquería, de esta gente cochina, ¿no? Porque, porque este hombre que era correcto le llamó la atención a Rutherford y a los directores que se comportaban en una forma indigna en una casa del Señor, como era la Betel, porque Betel significa casa del Señor, ¿no? Y lo que veía él ahí, que se decían borracheras, para estar de acuerdo al juez Rutherford, no, pues, no le gustó, y que tuviera actitud de contar chistes colorados entre ellos, chistes rojos, chistes de doble sentido, que no era propio de unos cristianos dentro de Betel, ¿no? Y eso le sorprendió y le afectó tanto a Olin Moyle que no dudó en mandar una carta a Rutherford increpándole su mala conducta, lo que él había presenciado en Betel, las cosas feísimas que veía en la oficina central. Y entonces, como se atrevió a mandar esa carta a Rutherford, inmediatamente indignado, dijo que ya quería esto, lo botó a patadas de Betel, inmediatamente ordenó a todos los directores para que firmaran una carta expulsándolo a Olin Moyle y acusándolo de ser un hombre de lo peor, y que ordenando prácticamente a todos los testigos de Jehová que no le hablaran, porque era sido expulsado, porque era un malhechor, un hombre abominable, ¿no? Y firmado por todos abajo, ¿no? Apoyando a Rutherford. Estaba el firma de Rutherford arriba y abajo todos los directores, Van Gamburg, Fisher, Woodworth, Macmillan, Nor, Franz, todos ayayeros ahí. Entonces, eso es para mostrar a ustedes lo que era Rutherford, ¿no? Como persona. Esta relación es todo es mentira. Esa es la relación que todo es basado en mentiras y mentiras y mentiras. Todo un complot para dar un golpe de estado, de sacar a Russell como el escogido, como el esclavo de Mateo 24:45, reinventarse nuevamente en 18 para crear un nuevo esclavo en la persona de Rutherford, para ser él el suministrador espiritual de adelante, con derecho a vetar todo, a cambiar luces anteriores, a hacer lo que da la gana, sea autoritario,
y que recién pues la buena nueva de las naciones comienza a darse en 1919 en adelante, y ya no pues en 1979 con el pastor Russell. Por eso muchos cristianos se ponen a pensar cuando la UAS dice que Jesús arribó en 18 para hacer una inspección para escoger a su esclavo y para que recién anunciara buenas nuevas naciones a partir de 1919, uno no se pone a pensar que, entonces, ¿qué estuvo haciendo Russell en 1879, 40 años antes, ¿no? 40 años antes. Se supone que Dios no escogió a Russell para fundar la Watchtower, la versión verdadera, para anunciar las verdades de Dios, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. Y que eso estuvo enseñando en la Watchtower durante los años, durante 48 años, que fue el pastor Russell que Jesús escogió en cumplimiento de Mateo 24, 45, y todo eso se tira a la basura, y dice, ya no, pues Jesús, venga acá, lo jalan de los pelos a Jesús, y lo traen 40 años atrás, lo traen a mí todo 18, para que ahora me escoges a mí, porque hizo lo que dijo Rutherford, que hizo una inspección, y lo pone a Jesús ahí de los pelos y dice, ahora escógeme a mí. Olvídate lo que cogiste, eso ya no sirve. O me coges a mí como el esclavo, junto con mis directores como una clase compuesta, para recién anunciar buenas nuevas naciones a partir, ya no de 1879, sino a partir de 1919. Y eso no lo reflexiona los testigos de Jehová. Y van a empezar, ¿cómo? ¿A partir de 1919? Entonces, ¿qué estuvo haciendo Russell durante 40 años antes? 40 años, casi medio siglo. Nada. No, ese no fue, porque la idea es eliminarlo. Todo lo que, porque ya tenía como plan, Rutherford, a destruir todas las doctrinas, ya tenía como eso como en su mente, eliminar, ir descartando las doctrinas de Russell, para decir que recién el alimento verdadero y las buenas nuevas han nacido, recién se iba a dar a partir de 1919 en adelante, con él como presidente, claro, con las verdades reales, no la que dio el anterior presidente. Por eso se reinventa nuevamente la UAS 18 con una supuesta invención falsa, para que Rutherford, con esa excusa de la invención, pudiera ser él ahora el esclavo discreto en su única persona, con la excusa que era una clase colectiva para calmar a sus directores, para que se sintieran contentos de aceptar el cambio. Porque no iba a decir pues que ahora voy a ser yo el esclavo discreto, ¿no? Claro. No iba a decir, ahora voy a hacer una nueva expresión para que me cojan a mí. Los demás historias decían, oye, qué tan razudo eres, ¿no? Qué tan razudo, no. Ustedes también estar dentro del clan. Por eso era en el papel, pero en la práctica él iba a ser el único esclavo discreto, y se demostró posteriormente que así fue cuando vemos todos los libros que se publicaron a partir de 1919 en adelante, todos llevaban el nombre de Rutherford. Y logró su cometido. Este hombre inteligente, astuto, manejó bien la Watchtower como un tirano, digamos, bien como tirano. Dominó a todos los directores, hizo que da la gana, y cualquiera que se opusiera a lo que él decía en doctrina o en la parte administrativa era echado, sacado de su puesto. Entonces nadie se atrevía a cuestionar lo que él decía o publicaba como alimento espiritual. Entonces él se convirtió solito con un cuento de que Jesús le presionó a él, para escogerlo a él, como nuevo esclavo fiel y discreto en su sola persona. Nunca fue una clase colectiva que dio alimento espiritual y que nominó una clase colectiva. Todo eso fue una mentira, puesto que en la práctica, los invito, lean todos los libros de Rutherford, desde 1919, 1917 hasta 1942, todos llevan su nombre a título personal, y no dice dado por la clase del esclavo fiel y discreto compuesto o colectivo. Y eso es muy, pues, indicativo de que todo lo que tuvo planeado Rutherford en 1927, al cambiar esto, 1927, decir que ya no era una clase, no era el pastor Russell, sino era una clase colectiva, era porque él tenía ya en mente convertirse él solo en el nuevo esclavo fiel y discreto, como fue Russell, ser el dictador de la Watchtower y el nuevo dador de alimentos espirituales, para hacer lo mismo que hizo Russell, para que hubiera solamente un solo esclavo, que era él, pero dio la excusa para que se pudiera cambiar eso, dio la excusa que era una clase colectiva para ser salomónico, para ser democrático, y convencer a los demás directores que era buena idea darle una interpretación colectiva al texto de Mateo 24 a 45, porque los involucraba a ellos también como los beneficiarios de ser el esclavo. Pero en la práctica su plan era de ser él solo, tomar el poder como el esclavo discreto él solo, y ser dictador, y decir, ahora yo publico los libros con mis alimentos y lo voy a poner en cada libro que publique por J.F. Rutherford. Y lo logró y lo hizo hasta su muerte. Ese fue el plan de Rutherford. Muy bien orquestado, convertirse él, ya no decir más que el pastor Rutherford fue el único esclavo discreto, sino que en 1927 le viene la idea. Comienza a meditar, ¿cómo puedo ser yo para agarrar y convertirme en el nuevo Russell? Ser yo el que da el alimento espiritual, yo solo, y de eliminar lo que he estado diciendo en mi libro El arpa de Dios, que el único esclavo discreto fue el pastor Russell. Y hasta 1927 se le ocurre esa idea,
reinventarse para él tomar el poder en la parte de suministrador del método espiritual él solo. Pero lo propone a los directores este cambio, este nuevo libro espiritual, diciendo que es una clase colectiva para incluirlos a ellos también para que acepten el cambio, para darles a ellos también partícipes del botín. Vamos a ser todos esclavos. Pero en la práctica decía, después me riego en ustedes estúpidos, una vez que logro que ustedes acepten el cambio como una clase colectiva, los mando una patada en el poto a cada uno de ustedes y yo me quedo como el único esclavo fiel y discreto para el método espiritual. Y lo logró. Él fue el único esclavo fiel y discreto como fue Russell. Nunca fue una clase colectiva. Eso fue una excusa para convencer a los demás directores para que se cambiara ese y aceptaran votar a Russell como el esclavo y decir, ya eso no fue, ahora somos nosotros. Le puso la ambición a ellos también. Pero su plan no era que ellos participaran en el área medio espiritual, sino que iba a ser él solo. Lo tenía bien planeado. Y cuando una vez que se da ese nuevo entendimiento de 27, que la casa colectiva eran ellos, y esa interpretación de la expresión la dan en el mito 32, entonces ya se sintió con poder de decir, ahora los alimentos espirituales nuevos los voy a dar yo y mis libros que voy a comenzar a imprimir, que se llamó el arcoíris de Rutherford, que incluía 27 libros muy coloridos con todos sus alimentos chatarras, que también al final terminaron en la basura apenas entró el presidente Nor en 1942. Todos los libros de Rutherford fueron echados a la basura, como una venganza, como un odio que tenía también Nor a Rutherford, porque también lo odiaba. Porque también lo trataba mal a Nor, lo tenía como su guardaespaldas y lo trataba como si fuera su chulillo, su amanuense. Y una vez que muere, hizo lo mismo, porque la pagó. Nor agarró y tiró todos los libros de Rutherford con todos sus folletos a la basura. Ni uno se comenzó a vender más, ni imprimir. Eso no lo analizan, ya no lo saben. Un presidente que entraba dio al anterior, y el anterior que entraba dio al anterior y botaba sus libros a la basura. Rutherford es de poder y bota todos los libros de todos los libros de Russell a la basura. Todo lo descarta. 129, todo a la basura. Entra Nor y Franz a la presidencia de 1942 y tira toda la colección del arcoíris de Rutherford que se estuvo dando durante 25 años como elemento espiritual, que fueron escritos solamente por él, todos a la basura. Y todos los nuevos libros que se comenzaron a publicar desde 1942 hasta 1992, que murió Franz. Fueron 50 años más que Franz estuvo como el suministrador de alimento espiritual. Él era el único. Entonces, cuando hacemos un análisis de la historia de la Watchtower, durante 35 años de la vida de Russell como presidente, fueron 35 años, más le sumamos los 25 años que tuvo el presidente, el señor Rutherford, y más los 50 años que estuvo Franz de presidente, tenemos una cantidad más o menos de 100 años que la Watchtower estuvo dando alimento a través de una sola persona. 35 años con Russell, 25 con Rutherford y 50 con el señor Franz. En 1942 hasta 1992 en que murió. La Watchtower tuvo 100 años dando alimento espiritual, no con una clase colectiva, porque eso está en el papel, pero en la práctica, la verdad de las cosas fueron siempre una sola persona. Por esa razón yo ataco esta organización, porque como nací inteligente, pues, no puedo ser imbécil. Yo decidí cambiar mi estilo de vida hace muchos años y dije, o sigo indiferente, pusilánime, me da lo mismo que cambien, ¿no? Yo sigo ahí sentando, calentando asiento en la Watchtower y voy ahí como un soso a predicar, como un idiota, porque estoy contento con mi puesto de servo ministerial, o de superintendente, o de anciano, o lo que sea, porque en el mundo no soy nadie, soy un pobre diablo, y ahí me han dado un puesto de importancia, y me siento realizado en la vida dentro de mi mundo Shangri-La, del Salón de Reino, me siento importante ahí, ¿no? Es la única oportunidad que tengo de ponerme un terno, un traje con cuello y corbata, puesto que en la calle uso mameluco, o overall, y ahí me dan la oportunidad de ponerme un traje con cuello y corbata como si fuera un sabio, y me dan dos cursos de 1 hora, me siento importante. Me gusta eso, pues, porque me siento inteligente, realizado como un hombre, como maestro, que guía a ciegos, puesto que yo nunca estudié nada, me ponen de maestro sin haberme graduado de nada, no tengo ningún título de teología y me doy de teólogo enseñando ahí en Salón de Reino, me siento inteligente, pues.
logrado en la vida, y prefieren eso, pues, y seguir así, no importa si cambia una doctrina, porque en realidad no hay una fidelidad a Dios, sino es una fidelidad a un puesto de privilegio, porque se sienten importantes, soy anciano, uy, me tienen miedo, me respetan, uy, me gusta este puestito. Están por el puesto y no por la verdad. No les interesa si cambian una doctrina que se enseñó por 80 años, por 70 años. Me da lo mismo, pues. Que la nominación no se hizo en 1919 y se nos hará en el futuro. Pues, a pesar que se enseñó por 80 años, ¿no? No importa, pues sí, pues, pero prefiero mi puesto de privilegio. Esa es la realidad de los testigos de Jehová. Eso es lo que se circunscribe la realidad de los testigos de Jehová. Y muchos están ahí por supuesto privilegio. Y no les interesa, no son fieles a Jehová, a Jesucristo, en lo que es la verdad. No les interesa, están más preocupados en su puesto de privilegio. Eso les gusta, porque se sienten importantes, porque la mayoría son fracasados en la vida. Muchos, la gran mayoría de Jehová, son gente fracasada en la vida, porque en la vida son don nadie. Son obreros, son basureros, son carpinteros, son gente que hacen trabajos menores, ¿no? Entonces, ahí son importantes. Si los ves en la vida diaria, son gente pues, que bajan del cerro con un traje, vive en una favela y son gente que nunca, son obreros, ¿no? De construcción, que tiran ladrillo todo el día y cemento, picapedreros. Entonces ahí van pues con sus manos con callos, ¿no? Y han tirado lámparas. Claro, yo no estoy desmereciendo esos trabajos, por si acaso, ¿eh? No estoy desmereciendo, solamente quiero decir en la parte intelectual, son obreros que van con las manos con callos y el día domingo se ponen un traje con cuello y corbata, que se nota que nunca se ha puesto un cuello y corbata, ¿no? Entonces toda la camisa no le queda, la corbata está para afuera, porque están disfrazados de intelectuales, pues, a dar discursos de una hora y se sienten contentos con eso y realizados como inteligentes, y tú no los escuchas y los aplauden al final de la hora, ¡ay, qué bien! Y se sienten, soy maestro, y se sienten importantes. Es un mundito dentro de su salón de reino, se sienten realizados en la vida. Y eso les gusta. Y eso no me queda para la menor duda, les gusta su puesto de privilegio. ¿Qué es que soy anciano? Yo soy señor ministerial. No, que yo soy superintendente de zona, que soy superintendente de distrito, de circuito. Y son unos, y no tienen ni un centavo, los volteas de cabeza no tienen un centavo. En la calle ganan sueldo mínimo, pero son siervos de distrito. Esa es la realidad. Les gusta su puestito porque ahí se sienten realizados en la vida, sus frustraciones se alivian ahí, que nunca estuvieron nada. Cuando salen a la calle, los perros le orinan el zapato, pero adentro pues dicen, hermanito, ¿cómo está tan anciano? Viene el superintendente de distrito a revisarnos, a inspeccionarnos. ¿Y quién es el superintendente de distrito? Es un pobre don nadie en la calle, que trabaja de ahí de panadero en una panadería, haciendo panes con sus gorritas. Y ahí en la calle va al salón con su traje y cuello de corbata, y ese es el subsiervo, el superintendente de distrito, lo viene a chequear además, y se siente importante porque tienes a otros imbéciles de abajo que se mueren de miedo porque llega a presionarlo. Están los ancianos que se mueren de miedo. Ay, viene a chequearnos. ¿Quién nos viene a chequear? Un panadero ahí de una panadería. El panadero se siente importante, soy siervo de distrito. Vengo a inspeccionar, a ver a qué anciano no ha cumplido con sus metas o su labor para sacarlo. Y tú dices a los ancianos que le vienen a chupar la media al tipo, le chupan la media para que, ¿no? Para que lo apruebe y lo siga dejando en su puesto. Es verdad que es un asco. Es un mundo realmente fracasado donde mucha gente está ahí no por la verdad, está por su puestito de privilegio. Y están siempre pensando qué puesto de privilegio puedo tener yo para sentirme importante, si me llaman anciano. Me tienen miedo, soy anciano. Soy anciano. Pongo poder de expulsión. Y ahí se sienten felices. Pues. Y no están felices con saber si lo que están haciendo o la religión que están asociados es la religión verdadera. No les interesa. Y se le cambian las doctrinas que enseñaron por 80 años. ¿Qué importa? Pues? Esos son los imbéciles. Pues. Aquellos que no cambian de actitud. Y todo es pusilánime. ¿Qué importa? Pues, si no me cambian los alimentos espirituales. Y no cambian de actitud para decir basta ya. Entonces han decidido tener un estilo de vida de un imbécil. Y la gran mayoría de han decidido tomar esa vida y ser unos imbéciles y no reaccionar ante tantas cosas que se ven, ¿no? Y también no investigar como hago yo, por ejemplo, ¿no? Que les pongo la información a usted, ya que usted no quiere investigar, yo la pongo pues en los videos, esta investigación, para que usted reflexione, ya que tienen flojera o no tienen la literatura para investigar, todas esas contradicciones, pues. Bueno, ya he hablado bastante, espero que este video que he querido subir con unas reflexiones que tenía ahí en el tintero, quería yo contarles cuál es mi opinión de lo que ha ocurrido de la Watchtower, dentro de lo que yo he podido leer y darme cuenta, ¿no? Qué cosa había atrás de todo esto. Y quería yo mencionárselo en este video un poco largo, pero quería decírselo, ¿ya? Para que ustedes también lo mediten. Les agradezco su atención y ahora estaremos viendo para después. Muchas gracias.